Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Hola a todos y todas, mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño y Producto de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el podcast de hoy tenemos una invitada muy interesante, Raquel Ariza, directora del Congreso en ECODAL 2020, directora de Industria 4.0 en el INTI y docente adjunta a cargo de Industria Argentina FADU-UBA en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde también es investigadora. Trabaja desde la hipótesis de que el diseño permite pensar modelos de intervención para el desarrollo sustentable desde la gestión del diseño. Posee un máster oficial en Dirección de Comunicación en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Se formó en Ecoinnovación en el PNUD. Participó en el programa de formación en Ingeniería de Innovación en la Universidad de Bolonia en el INTI. Cursó Mercosur Design en la Universidad de Firenze. También es diseñadora industrial en la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bienvenida, Raquel. Hola, Johanna, un placer formar parte de estos podcasts del observatorio. Bueno, Raquel, tú ya nos has acompañado en otros productos en el observatorio, estuviste con nosotros en la Jorge Tadeo Lozano como docente invitada, te entrevistamos, los estudiantes también, dictaste unas clases con nosotros, entonces ya eres de la familia tadeísta y hoy queremos pedirte nuevamente, con toda la generosidad que te caracteriza, que nos ayudes a entrar un poco en ese mundo de lo que tiene que ver con el concepto de ecodiseño. ¿Podrías darnos, para iniciar, una contextualización general sobre este concepto del ecodiseño centrado en las personas? Bueno, el ecodiseño en realidad es una metodología que viene del ámbito de la ingeniería, que en realidad es una mirada sistémica para el desarrollo de productos y que lo que plantea esencialmente es mirar el desarrollo de productos pensándolo en el ciclo de vida. Eso quiere decir desde la extracción hasta el fin de vida. Entonces ir pasando, pensar el producto desde, bueno, con qué materiales lo voy a hacer, con qué tecnologías, cómo lo voy a producir, cómo se va a usar, cómo se va a mantener, se va a desarmar y cómo se va a desechar, digamos, o cómo vuelve a entrar en un ciclo. Y cuando ponemos esta mirada de centrado en las personas, que fue como la propuesta que tuvo el Congreso este año, que es la 4ª edición del ECODAL, es porque en realidad parte de lo que nos parece como importante entender es que las personas somos, digamos, esto es una mirada como más tecnológica el ecodiseño, y cuando le ponemos las personas es pensarlo, las personas como parte del problema y parte de la solución, o sea, entre todos, desde pensarnos como consumidores o en distintos roles, es como la oportunidad de que aparte no solo cumpla cuestiones tecnológicas, sino también sociales, ¿no? Una pregunta con respecto a lo que me estás explicando. ¿Esto tendría alguna relación directa o indirecta con estas nociones que por lo menos acá nosotros estamos trabajando como economía circular? Claro, en realidad el concepto economía circular es una mirada como más amplia desde lo que tiene que ver con toda la industria y lo que vendrían a ser normalmente el pensamiento de cadenas de valor, ¿no? Pero yo digo estas cadenas de valor extendidas, que en realidad piensan desde la extracción hasta el fin de vida y con la idea de cerrar los ciclos, o sea, que esos ciclos no sean lineales, sino que sean circulares. O sea, donde cuando uno deja de usar ese material o usa una energía o tiene digamos, una salida dentro del sistema, que otro la pueda utilizar, sería. Ya entrando un poquito más en materia, tú has dirigido proyectos muy emblemáticos del diseño en Argentina que impactan en Latinoamérica, como por ejemplo el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño ECODAL.
También fuiste directora del Centro del INTI, Diseño Industrial, y ahora trabajas en este enfoque de la industria 4.0 también con ellos. También fuiste por un tiempo responsable del programa de diseño para la innovación en el INTI. ¿Cómo empiezan a reconciliarse todas esas visiones en los proyectos de ecodiseño? Digamos, en principio, digamos, un poco el concepto con el que yo vengo trabajando tiene que ver con esta mirada sostenible, ¿no? Donde tengo que tener en cuenta lo social, lo ambiental y lo económico. Entonces, en general, en el INTI se trabaja los temas que tienen que ver más orientados a las pymes, y de esa manera, digamos, el diseño es parte de esa como cultura de innovación, y el rol del diseñador para mí es clave en esta de cómo repensar el sistema, ¿no? Los productos, los servicios, o sea, cómo se plantea esta industria que requiere ser diferente, ¿no? Claro. Ahora, teniendo en cuenta un poco precisamente esa experiencia de la que estábamos hablando, tuya como diseñadora y también como investigadora y académica, pensando en que nosotros, me incluyo, ¿no? Muchas de las personas que están escuchando este podcast y yo somos, digamos, un poco neófitos en estos temas. ¿Cuál sería la relación entre diseño sustentable, sostenible y ecodiseño? Porque a veces uno asume que son sinónimos, pero honestamente no estoy muy segura. En realidad no son sinónimos, o sea, cuando se habla de diseño sustentable o sostenible, ahí es un poco más sinónimo. Se está hablando de, digamos, como de esta mirada de los tres ejes, ¿no? Que tenga que ver con lo ambiental, lo social y lo económico, porque a veces se habla de que sea sustentable porque el negocio es sustentable, pero no está, digamos, a veces se usa, se mal usa, ¿no? Eh, Cuando se habla de ecodiseño, en realidad es una metodología, digamos, de una mirada sistémica para el desarrollo de productos, que es concreta, o sea, que tiene normativa vigente, que es la 14.006, es una normativa que plantea cómo hacer ese desarrollo de productos mirando todas las etapas del ciclo de vida, o sea, que es como mucho más técnico. Y son cosas distintas, ¿no? En la parte de ecodiseño, como decíamos, en la normativa no está incorporada la parte social y económica, pero sí tiene una metodología bastante concreta de cómo hacer eso, y en realidad es con datos y con información concreta para la toma de decisiones a la hora de desarrollar productos, ¿no? Y que además eso significa que tiene ecoindicadores que me permiten tomar decisiones y después evaluarlas. ¿Cuál es un producto que es mejor ecodiseñado que otro, ¿no? Entonces yo puedo comparar productos. Y eso le da como cierta rigurosidad que permite eh, desarrollar como con más seriedad los productos. Ahí hablando un poco precisamente como esas variables que tú enumerabas, acá en Colombia, por ejemplo, se trabaja mucho con normativa, por ejemplo, ISO 14000, teniendo en cuenta los procesos productivos, también Icontec mmm, genera algunas normativas en pro de la selección de procesos o de materiales, ¿no? Ecosostenibles en el tiempo. También tenemos un sello medioambiental colombiano que realmente no existe, pero no tiene un gran uso en los productos de consumo cotidiano. Pero a nivel general, tú que has trabajado tantos años en este tipo de proyectos, ¿cómo ves tú a Latinoamérica con respecto a estas políticas en ecodiseño específicamente? Yo creo que en comparación, por ejemplo, con Europa, nos queda mucho camino por recorrer, pero es interesante este proceso, digamos, que hoy exista en la mayoría de los países, como vos comentabas en Colombia, eh, en, en Chile también está la normativa, o sea, el paquete de las 14.000 son normativas que no son obligatorias, sino que son voluntarias. ¿Esto qué significa? Que en realidad hay como una cuestión
yo digo, como la ética o la responsabilidad como diseñadores, nosotros tenemos que estar actualizados sobre esa normativa, que lo que plantean, digamos, en general el paquete de las 14.000 tiene que ver con esta mirada de ciclo de vida, ¿no? Que son estos 5 pasos de entrada, de lo que entra y lo que sale, tanto de materiales digamos, o energía o agua, o sea, digamos, todo lo que entra y lo que sale en cada proceso, desde la extracción, la producción, el transporte, el uso, el mantenimiento y el fin de vida, ¿no? Está dentro del uso, pero a veces no se contempla. Que en realidad que ya existan normativas voluntarias es como un paso, porque en realidad tenés como una línea a seguir, que hasta hace unos años no estaba vigente, y que en realidad digamos, se empieza a discutir, digamos, digamos, con los acuerdos internacionales que tienen que ver con los objetivos para el desarrollo sostenible que firmaron varios países, digamos, de Latinoamérica y del mundo. Los países se empiezan a comprometer a cumplir con eso en todo lo que hace a su industria, y a todas las acciones que vaya haciendo de políticas públicas. Entonces, esto en principio a los diseñadores nos queda como lejos y en general no lo conocemos, pero lo que empiezan a generar son como oportunidades, porque en realidad a la industria se empieza como a presionar tanto para la comercialización, o empieza a ser un tema comercial, por ejemplo con los ecoetiquetados. O sea, hoy la Unión Europea empieza a pedir para comprar los supermercados y para comprar productos que cumplan con las huellas ambientales, que las huellas ambientales no deja de ser un ecoetiquetado que mira la declaración de producto, que tiene que declarar cómo hace ese ciclo de vida en el agua, en la huella de carbono y la toxicidad, y entonces implica el desarrollo de productos de otra manera para poder cumplir con eso, para poder comercializar a otros países. Entonces, esto parece que no, pero empieza a influir a cómo se tienen que desarrollar los productos y cómo se innova para poder hacer y cumplir con esos reglamentos, porque si no dejan de ser competitivas las empresas, ¿no? No sé si logré explicarlo, pero... Sí, fíjate que empieza uno a ver un poco la complejidad del sistema y entonces me pongo yo en el lugar un poco de los estudiantes y se pregunta uno, bien, yo como estudiante, ¿sí? Yo como diseñador en formación, ¿hasta dónde realmente tengo injerencia y posibilidad de aplicar todo este tipo de normativas en mis proyectos académicos? Porque claro, cuando salimos a la industria hay unos parámetros y estamos dentro de un sistema industrial y comercial que nos lleva para ciertos lugares. Pero cuando estamos en la academia, los profesores apoyan el diálogo, los profesores y las universidades están muy de acuerdo con todo lo ecosostenible, se está promoviendo, hay cátedras sobre ecodiseño, sobre pensamiento ambiental, etcétera. Pero ¿cómo estamos o cómo crees tú que se están de alguna manera reconciliando estos dos mundos? Porque a veces parece que en la academia y en algunos nichos muy puntuales se está apuntando fuertemente a este tipo de producción, a este tipo de diseño y de modelo de pensamiento, pero cuando ellos se enfrentan a otras realidades comerciales, se dan cuenta que estas políticas realmente se hacen tan flexibles como una empresa quiera. Entonces, ¿cómo logra un diseñador o cómo aconsejarías tú a un diseñador en formación que puede lograr que estos modelos de pensamiento sean realmente aplicables en su cotidiano cuando llegue a la disciplina profesional? Y yo creo que la clave está en el consumidor, o sea, en pensar en esto de las personas, ¿no? Que decíamos como parte del problema y parte de la solución. Yo creo que empieza a ser un requisito a la hora de, digamos, como diseñadores, cuando pensamos y desarrollamos los productos, que uno va mirando, bueno, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, o sea, esta mirada sistémica de ciclo de vida debería ser como un básico a analizar, ¿no? Qué materiales elegí, qué impacto tienen esos materiales, cómo se produjeron, ¿no? En eso. Pero también lo que empieza a pasar, eso es como el rol del profesional, pero lo que empieza a pasar es que como consumidores empezamos a mirar esas cosas. O sea, lo que ha crecido en el último tiempo, por ejemplo, la industria vegana, ¿no? De consumo
de alimentos que no tengan sacrificio animal, que en realidad tiene que ver con una conciencia individual que impacta a un mercado más global, si querés, o cuestiones que como empieza a haber información de huella de carbono, si tiene más o menos huella de carbono, el consumidor, el usuario de eso, empieza a evaluarlo. Por eso hay tanta insistencia con estos temas de ecoetiquetados, que son, digamos, estos ecoetiquetados o los que digamos, los que tienen que ver con las huellas ambientales, que en realidad miran ese ciclo de vida, porque si no también tenés en ecoetiquetados que son ambientales, pero con algunos requisitos o con otros, digamos, como que la información al consumidor todavía no es lo suficientemente transparente para la toma de decisiones, pero se está tendiendo a eso. Y nosotros, cuando nos ponemos en el rol de consumidores, ¿no? O sea, siempre está claro que una variable siempre es el precio y si puedo acceder a eso, pero cuando dejas de lado eso y preguntás realmente si ante una misma solución es más sustentable, elegís la más sustentable, ¿no? Hasta contra un mismo precio. Y otra de las características que tienen los temas de ecodiseño es que en realidad apuntan a la eficiencia, porque si vos consumís menos energía, por ende es más barato. O sea, esto, por ejemplo, no sé cómo está en Colombia, pero en Argentina es muy claro el tema del consumo energético, por ejemplo, para heladeras, que están esos etiquetados A, B, C, que es obligatorio poner para cuánto consume en uso, por ejemplo, un electrodoméstico, ¿no? Una heladera, un televisor, que capaz es un poco más caro, pero claro, como después lo pago, si no en electricidad, me conviene comprarlo. Entonces, por eso es importante ver el ciclo de vida, ¿no? Porque a veces, no sé, un caso concreto, una estufa, ¿no? Le achico las paredes y entonces tiene menos material y entonces sale más barato y te ahorra, pero después resulta que la combustión es ineficiente y consumo mucho más gas que el que tendría que consumir. Entonces, eso, cuando esa información como consumidores la tenemos, el producto es mejor y por ende tiene mejores prestaciones y a su vez a la empresa le conviene porque su cliente está como más satisfecho con eso. Y el otro punto que también tiene que ver con esto de la industria 4.0, que hay muchos productos que están tendiendo a no ser productos, ¿no? A la desmaterialización de productos. Entonces empieza a aparecer los temas de servicio. Entonces ahí la negociación no es directamente con el material, sino el servicio que doy con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengo algún producto de ascensores, por ejemplo, yo me encargo del mantenimiento, entonces te doy el servicio de mantenimiento, o lo que viene haciendo Philips, ¿no? Ya no vende iluminación, porque el LED dura mucho más que las bombitas, y entonces si vendo el LED, después quiero que se rompa, o sea, esto de caducidad programada, ¿no? Pero si en realidad yo te doy el servicio de iluminación, a mí me conviene que eso se pueda desarmar, se pueda mantener de la mejor manera, que pueda reparar partes y no tengas que tirar todo, porque lo voy a mantener yo y yo te tengo que dar luz. Entonces dejas digamos, pasar a esa lógica de servicio, de lo que necesito. O sea, yo no sé, cuando estudiábamos el tema de las agujereadoras, yo no necesito una agujereadora, yo necesito un agujero. Entonces, si vos me resolvés el agujero, me da lo mismo. Y así con cada una de las cosas. Entonces, el ejercicio de poder pensar esa segunda solución, en general a las empresas les sirve porque además le hace una rentabilidad en el tiempo, ¿no? Porque tiene todos los meses ese servicio que le pagan y no tiene que estar vendiendo productos. Entonces, esa me parece que es como la oportunidad donde concilian lo que en la lógica clara de vender más productos y vos le vas contando de qué otra manera puede ser financieramente o económicamente sustentable, ¿no? Claro, que creo que ese es uno de los grandes temores de los empresarios tradicionales, ¿no? El sentir que si vendo cosas que van a perdurar toda la vida o cosas que de pronto son ecosostenibles pero me cuestan más en producción, pues voy a terminar perdiendo a la larga, ¿no? Desde el modelo económico tradicional. Claro, por eso es importante esta lógica de unirlo al servicio, ¿no? A la prestación. Y ahí es donde se termina de hacer más donde termina esa rentabilidad para la empresa.
Claro, lo intangible. Y fíjate que creo que aquí podemos saltar un poco al presente, ¿no? Y hablar un poco de lo que estamos viviendo, teniendo en cuenta pues que esta situación mundial de la pandemia nos ha abocado a repensar una cantidad de situaciones que de pronto se estaban pensando, pero no a la velocidad a la cual tuvimos que solucionarlas. ¿Cómo ves tú la aplicación de las políticas o de los modelos de pensamiento ambiental en este momento? ¿Cómo nos cogió la pandemia en Latinoamérica con respecto a los modelos de diseño ecoambiental? Y yo creo que es como que fue como un ejercicio de pensar, como vos decías, o sea, había muchas cosas que en la teoría se pensaban que podían ser interesantes y que hubo que hacerlas en la práctica. O sea, por ejemplo, el hecho de no salir de tu casa, ¿no? O lo que tiene que ver con el teletrabajo, o lo que implica eso, ¿no? En definitiva, no sé, yo los primeros meses que iba y venía con el auto, no cargué cargué un tanque de nafta en todo el año, una cosa que hacía una vez por mes. Eh, pero claro, me implicó acomodar un espacio en mi casa, repensar nada, cómo hacía la actividad, aprender nuevas cosas para poder estar a la altura de las circunstancias y poder manejar equipos de trabajo colaborativos a distancia. Entonces, esas cuestiones que en principio, no sé, nos pasaba con algunas empresas que veníamos trabajando esta idea de que la digitalización podía ser una oportunidad para mejorar la competitividad de la empresa a la hora de desarrollar productos más rápido, para hacerlos colaborativos. Una empresa una empresa que trabaja para la industria petrolera, por ejemplo, que va al pozo petrolero que está en Argentina, en la Patagonia, y está en Buenos Aires, o sea, son 1.500 kilómetros, y van y miran y ven el pozo y no sé qué, con esto que no se podía nadie mover, nada, lo empezaron a hacer con el teléfono, con las videocámaras, o sea, empezaron a armar otras lógicas y claro, después se dieron cuenta que era más eficiente, porque normalmente el tema de sustentabilidad va muy pegado a la eficiencia y ese menos, eh, o sea, hay como una relación directa, o sea, consumo menos, descarto menos, o sea, si yo, por ejemplo, un material lo saco, no sé, metal, lo saco de la mina, lo produzco, no sé qué, y después lo tiro y tengo que volver a sacar otro, la energía de extracción es muchísimo mayor y después tengo todo el descarte, que es la basura. Entonces, en eso, cuando uno empieza a pensar el ciclo cerrado, lo que pasa es que eso implica pensar los productos para que puedan ser desarmados, los materiales para que puedan ser reutilizados. O sea, implica un cambio, pero a la larga es más rentable. Y en el contexto de pandemia hubo muchas cosas que hubo que pensarlas y que fueron idas y vueltas, no sé, los barbijos. Vamos todos con los barbijos descartables, y después dijeron, ¿qué hacemos con los barbijos descartables? Es todo material tóxico y contaminante, hay que pensar barbijos que se puedan limpiar, ¿no? Así muchas idas y vueltas de cosas que iban y venían, porque no... Entonces hubo que pensar cómo mantener las cuestiones de higiene y que no transmita la enfermedad y al mismo tiempo que no genere basura imposible de tratar, ¿no? Fíjate que ese es un tema súper interesante. Aquí en Colombia estamos viendo varios fenómenos, ¿no? Por un lado, claro, está el teletrabajo, el telestudio también, porque muchos tenemos a nuestros hijos estudiando, muchos de nosotros empezamos a estudiar ahora de esta manera remota. Y eso hace que muchas costumbres de pronto de consumo empiecen a cambiar en las casas. Si bien estamos más tiempo y se puede consumir otro tipo de productos o cocinar en casa, etcétera, etcétera, ha aumentado al menos acá la solicitud de domicilios, ¿sí? Para ciertos momentos, para alimentar, pues porque la gente está trabajando y estudiando al mismo tiempo en casa. Y aquí en Colombia hay una práctica muy recurrente y es el uso del licopor para los domicilios. En discusión con los estudiantes nos preguntábamos cómo se podría, claro, hay muchos empaques que están ya desarrollados para transporte de alimentos en otros materiales, pero aquí en Colombia el mayor uso
es el del icopor, ¿no? Es algo casi que generalizado por el costo, porque es más fácil, porque, bueno, en fin, por muchas razones, que se limitan a lo económico sin mirar el asunto ambiental. No sabemos si esto está pasando en otros lugares de Latinoamérica, pero en algún momento cuando ustedes dialogaban en el Congreso el año pasado, tuvieron discusiones sobre precisamente cómo lograr eliminar de manera positiva este tipo de desechos que ahora han crecido, ¿no? Los tapabocas, acá se está recomendando Sí. desde el ministerio el no usar el de tela, por ejemplo. El Ministerio de Salud está recomendando en Colombia no utilizar el de tela. Y entonces muchos nos preguntamos qué va a pasar con la eliminación de todos estos desechos, ¿no? De jeringas que ha aumentado, de bolsas plásticas, de trajes de seguridad para los médicos y para todas las personas de salud. ¿Cómo abordar en un país latinoamericano esta problemática que en cualquier momento se nos va a salir de las manos? Y, a ver, con respecto voy desde el principio, ¿no? Con respecto a lo de la comida, nosotros llamamos como comida rápida o que a domicilio. En Argentina se usa mucho el cartón, como la caja de pizza, ¿no? Esa que está plegada y que se despliega y que después se vuelve a plegar como solución. Después sí hay una parte con el copor, nosotros lo llamamos telgopor, pero que es donde llevan para que se mantenga fresco, pero bueno, eso se reutiliza, o sea, es como lo que va en la moto, el que lo trae, ¿no? Pero lo que entregan en las casas, o sea, lo que se descarta con cada comida, en general es de cartón. Después, con respecto a lo del material sanitario, es complejo porque en algunas cosas se retrocedió y algunas con sentido y otras sin mucho sentido, porque en realidad para lo del COVID, con una higiene, digamos, con el tema de alcohol en gel o lavandina o detergentes, en realidad se limpia, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con algunas cuestiones del desconocimiento de, de lo que se está enfrentando. Entonces, al principio venían con distintas cosas. Acá digamos, lo que recomiendan es el barbijo de tela que uno lo tiene que lavar, ¿no? Con un proceso de jabón y lavarlo, ¿no? Eh, para, y que ese mantenimiento es como individual, no es en colectivos, ¿no? Cada uno es responsable de su barbijo. De ahí a cuánto funciona o no, la verdad que desconozco. Pero es como, después también están todo lo que hace a las máscaras, más de plástico, pero también esas después se higienizan y se vuelven a usar. Pero bueno, para eso hay que seguir protocolo de cómo se higienizan. Claro. Aquí a lo que nosotros popularmente en Colombia le llamamos icopor es el poliestireno expandido. Sí, 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 es lo mismo. Sí, entonces sí, aquí lamentablemente si bien en ciertos productos ya se empezó a usar el papel o los cartones, en los supermercados grandes ya se recomienda todo el tiempo el uso de las bolsas reutilizables de tela. En los restaurantes o en los lugares de comida rápida pequeños, el icopor es predominante, ¿no? Entonces uno ve las canecas de basura y están llenas de este poliestireno y pues es algo que claramente preocupa porque ha habido una política muy fuerte en nuestro país de el desuso de ese material y vemos que esta nueva situación ha aumentado el uso, ¿no? Cotidiano. Entonces seguramente en Sí. algún momento pues esto va a generar una crisis muy muy fuerte acá sobre estos desechos. No, que digo que acá, por ejemplo, todo el tema de ¿cómo se llaman? Los sorbetes, ya de plástico ya no se usan, no te dan, o sea, son de esos de papel que se van deshaciendo, que capaz no te termina de tomar el trago o el licuado o lo que sea que se deshace, o las de metal, ¿no? En muchos lugares ya de eso. Y después es con el papel. No tengo claro si es porque allá hay como regulación vigente que lo tienen que cumplir o por decisión de las empresas.
no estoy totalmente actualizada con eso. Si intentamos relacionar entonces el concepto de innovación y el ecodiseño, ¿cuál consideras tú que es el norte para la disciplina? En algunos lugares, algunos conglomerados o círculos académicos o investigativos están dejando todo como en un lugar de la ética, no todo descansa en la ética. En otros lugares la discusión se está dando desde el desarrollo de materiales, en el desarrollo de sistemas productivos, ¿no? Fortalecer estos nuevos sistemas productivos, en los nuevos modos de consumo, otros en las formas de eliminación, algunos ya en este espacio global más grande de la economía circular. Pero la pregunta es, ¿por dónde crees tú que deberíamos empezar, ¿no? Para evitar ser ignorados por el sistema? Es difícil, pero en realidad creo que todo lo que nombraste son temas a abordar. O sea, me parece que en eso cualquier aporte en esas líneas está bien y tiene que ver un poco con el rol que uno tiene, ¿no? ¿Dónde puede incidir? Porque, por ejemplo, si yo estoy, digamos, no sé, tengo disponibilidad de trabajar con materiales y proponer materiales de la región y hacer aplicaciones de eso y mostrar que eso puede sustituir otros materiales que son, eh, digamos, como no digamos, como menos amigables ambientalmente, me parece que es un campo interesante. El tema de la ética creo que es, que es clave y creo que ahí hay como un punto, eh, pero también es como una cosa idílica, ¿no? Que uno dice, bueno, en realidad uno tiene que tener la responsabilidad de informarse, de saber qué es lo que está haciendo y qué está usando y por qué elige un material y no elige otro, porque eso no, digamos, nosotros en la facultad, como nos daban plástico, todo iba de plástico y no importaba cuál, ni cómo, ni digamos, como una cuestión de responsabilidad sobre cada decisión que tomo como diseñador sobre lo que, desde cómo elijo los materiales, desde cómo elijo los procesos productivos, o sea, y eso es una cuestión de ética, hasta qué propongo en el uso, o esto que se desarme o no se desarme, o sea, esas son todas decisiones que tienen que ver con cuestiones de ética profesional, que a veces se ignora y dice, no importa, que lo pego todo y total, después que otro se arregle. Porque así es más barato. No sé. En eso, después, por ejemplo, todo el tema de, de los nuevos modelos de negocio que se empiezan a plantear, por un lado desde la industria 4.0, o sea, con las tecnologías, estos habilitadores tecnológicos están disponibles, y cómo pienso esto que hablábamos antes, ¿no? De, de cómo es la rentabilidad de la empresa con la que estoy trabajando en esta vinculación entre el producto y el servicio y qué propuestas hago para estas nuevas modalidades de consumo, es interesante. O sea, como que cada una de esas líneas hay que desarrollarlas. En nuestros países hay mucho camino por hacer. Entonces, en realidad, dependiendo dónde, digamos, si yo estoy con una empresa que puede trabajar en eso, proponerlo, si en realidad estoy, no sé, trabajo con cuestiones más de desarrollo material en materia, o sea, me parece que no es una u otra, me parece que son todas. Eh, y aparte también hay que, yo creo que como profesionales hay que poder elegir, siente más cómodo, ¿no? Qué es lo que te mueve, qué es lo que te da como sentido y uno siente que puede aportar más. Claro. Tú, basándonos como en esta visión de la importancia de ir trabajando en cada uno de estos aspectos, y me parece muy interesante esta noción del rol, ¿no? Habría que iniciar seguramente una autorreflexión de cuál es mi rol y mi injerencia, si soy docente, si soy estudiante, si soy investigador, si soy empresario, si soy emprendedor. Creo que eso generaría unos resultados muy, muy interesantes, pero antes de pronto de concluir todo esto, ¿qué le aconsejarías tú a los diseñadores que están interesados en potenciar productos o emprendimientos basados o enmarcados en los conceptos del ecodiseño? Yo creo que ahí hay que tratar de tener la mayor información, digamos, porque muchas veces yo creo que se peca de
de creer que algo es ecológico o más o menos ecológico, más o menos sustentable, y a veces es falta de información, que se contemple, digamos, que no se pierda de vista esta idea de ciclo de vida, ¿no? del producto, que creo que esa es como una clave donde uno puede como poner el foco, decir, bueno, a ver, lo paso por, bueno, cuánta energía consume la extracción, las entradas y las salidas, o sea, ser riguroso en eso, me parece que da más información para no equivocarse, digamos, y que no sean pareceres, o sea, porque a veces hay como mucha información de que algo es más sustentable que otra cosa y en realidad es marketing. Claro, claro. Raquel, este tema definitivamente es un tema que además de interesante es altamente necesario, es indispensable, y que nos han demostrado nuestros oyentes y también aquellos que nos consultan en el observatorio que es de gran interés. Así que muchísimas gracias por tu generosidad y por toda la información que nos has dado. Esperamos que tu participación y todo lo que nos has contado el día de hoy sea de muchísima utilidad para todos aquellos que escuchan nuestro podcast, y esperamos seguir contando con tu conocimiento y con tu participación para todos aquellos que nos siguen, ya sea en el podcast o en el observatorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, te agradezco por la invitación, porque para mí es un placer, y voy a pasar como un chivo de información que hay en Ecodal. A partir de marzo vamos a ir como publicando en las redes sociales todo lo que se fue dando, tanto las charlas como las ponencias, como para que también vaya sumando a la información de la mayoría de los profesionales, que a veces no es tan accesible eso. Así que eso lo vamos a ir como publicando quincenalmente, como para que también se vayan sumando a eso y que se puedan como anotar para recibirlo, y como nada, que esté a disposición. La idea es que esta mirada la incorporemos todos los diseñadores. ¿Eso va a estar disponible en la página web de Ecodal? Sí. Perfecto. Libre distribución, me imagino. Claro, sí, la idea es ir como publicando, porque cuando cuando se armó el congreso no estaba todo disponible, pero la idea es ir poniéndolo disponible para que lo puedan trabajar las cátedras en la universidad, o sea, como material estamos pidiéndole a cada uno las autorizaciones, aprovechando lo que nos dio la pandemia de poderlo hacerlo todo virtual y tenerlo todo grabado, que normalmente no se da, como para que esté a disposición también. Fantástico, qué buena noticia para todos los diseñadores en Latinoamérica. Muchísimas gracias nuevamente, Raquel, por tu presencia. Es interesante escuchar diferentes posturas de la comunidad, los estudiantes, los docentes, los investigadores y todos esos expertos que nos permiten reflexionar sobre diseño. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión, y si les gustó este programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook, Observatorio de Diseño de Producto.